actividad de cierre del Congreso Internacional de Cine y Filosofía, Fin del Mundo, Futuros Posibles. Nos engalanamos con la presencia de la doctora Virginia López Domínguez, ahorita le doy su semblanza, que justamente nos acompaña a dar esta conferencia magistral sobre la película de la sustancia. Y bueno, estamos muy agradecidos, muy honrados de su presencia, ya que ella es una pobreta de la semblanza, que se da cuenta de quién es Virginia. Pero bueno, personalmente quiero agradecerle el interés en participar, bueno, que nos haya acompañado desde la inauguración, he estado como presente en las actividades, también pues, bueno, aportando, comentando, criticando, o sea, que me parece que parte de los congresos pues justamente es eso, no hacer actividades, sino justamente abrir espacios de discusión y que también los académicos, pues bueno, los académicos, los asistentes, participen de una manera como pues eso, abierta, y que de eso se trata al final, eso, ¿no? Abrir estos espacios para que todos reflexionemos juntos y podamos compartir ideas. Y agradezco muchísimo que Virginia haya venido a México, porque ya vive en España, y además eso, que haya estado presente en estas actividades, y que bueno, ahora cierre con esta super mesa magistral. No, bueno, le doy el currículum. Muchas gracias, Virginia, además, bueno, pues muy querida por todos nosotros. Virginia López Domínguez estudió letras en la Universidad de El Salvador y filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesora titular durante 30 años, además de vicedecana de la Facultad de Filosofía durante 7. Desde 2014 fungió como profesora visitante en la Universidad, en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, en la UNAM, en la Universidad Michoacana, en la de Guadalajara y en la Unioeste, Brasil. También fue visiting scholar en la Universidad de Harvard e investigadora invitada en las universidades de Oxford y Freiburg en Alemania. Especialista en idealismo alemán y romanticismo, es doctora de Herder, Fichte y Schelling, que pues bueno, una de las grandes cosas que le debemos los schellingianos aquí presentes es justamente las traducciones que ha hecho justamente Schelling y sobre todo y también sus estudios, ¿no? que han permitido que en lengua española nos acerquemos al pensamiento del filósofo alemán. Por ejemplo, el sistema del ismo trascendental y la filosofía del arte. Entre sus libros filosóficos figura La concepción fictiana del amor, primero en Argentina en 1981, Schelling, Cuando lo infinito asoma desde el abismo, Fichte, o el yo encarnado en el mundo intersubjetivo, Caleidoscopio, Fichte y la flor azul, que es la más reciente publicación y que en los próximos días pues, también estará haciendo algunas presentaciones en México. Sí. Tanto de Cuando el infinito asoma desde el abismo, como de la flor azul. Y también del Fichte, en el Congreso de Mérida. Por eso no tenés agenda. Como escritora utilizó el seudónimo de Virginia Montiel e incursionado en distintos géneros literarios, publicando 6 volúmenes de poesía y narrativa. En 2009 obtuvo el premio Cáceres con su novela Tacuaral, y en el ámbito del ensayo no académico ha indagado en cuestiones de género, por ejemplo, Madres, los planes matriciales en la sociedad global, que tuve el honor de presentar hace algunos años, o en Mirando de frente al Islam, así como la relación entre poesía y filosofía en Compañeros de Viaje. Autora de numerosos artículos en revistas especializadas escritos en distintas lenguas, es colaboradora habitual del blog El vuelo de la lechuza y Filosofía y Co. Bueno, le doy la palabra a Virginia y nos va a presentar hacer una charla alrededor de la película de La sustancia y del título de La sustancia, un alegato feminista contra el biopoder. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación. Estamos ya al final del congreso, estamos terminando y se puede evaluar, así que como parece que ha salido todo muy bien, espero no estropearlo yo ahora, corresponde felicitar y agradecer a los organizadores por el esfuerzo que supone realizar un evento de esta magnitud en unas circunstancias bastante desfavorables como las que actualmente está pasando la UNAM. Pero especialmente yo quiero agradecerle a la doctora Sonia Rangel, no solo por la invitación a participar, sino en general por su capacidad para abrir espacios de diálogo y de reflexión, cosa que ya se ha hecho notar a lo largo de este congreso, como corresponde, Sonia. Además,
quiero agradecerle ese empeño para mí conmovedor, lo acaba de demostrar hace un momento, en dar reconocimiento y afecto a los que ella considera sus maestros, entre los que creo generosamente me incluye. Además, en mi caso, le quiero agradecer otra cosa más públicamente, el haberme mostrado nuevos universos estéticos como la música y el cine, en donde yo he podido comprobar que la filosofía cumple un trabajo muy fructífero de reflexión. Bueno, por lo demás, ya sabéis el título de mi ponencia, La sustancia, un alegato feminista contra la biopolítica. Es, claramente por el título, una ponencia polémica porque la película es polémica. Una película cuyos méritos no han sido reconocidos porque se ha considerado que dirige solamente una crítica a Hollywood, cuando en realidad el mensaje va mucho más allá de la industria cinematográfica. Voy a hacer un análisis filosófico, bien filosófico y a la antigua usanza, es decir, los autores contemporáneos fuera, porque todo está dicho desde hace muchos años, solo que lo olvidamos y repetimos lo que dijeron otros sin saber que lo dijeron. Entonces voy a comenzar haciendo un análisis filosófico, por tanto voy a partir de las ideas que aparecen, voy a analizar el tema del filme. Luego voy a pasar a la cuestión del género, de ese subgénero que me vais a permitir que en lugar de gore llamen a la española gore. Y finalmente vamos a descender hasta la película misma, hasta sus detalles más anecdóticos. Y me vais a disculpar, pero voy a leer. Voy a leer en gran medida porque estas conferencias, que no son clases, yo por lo menos tengo el empeño de elaborarlas mucho desde el punto de vista literario, porque como hemos visto yo también soy escritora. Entonces me vais a disculpar, pero voy a leer. En ese avance difuso y reticular que el poder social ejerce sobre los individuos, el cuerpo es y ha sido desde siempre el punto de cruce entre lo personal y lo colectivo, entre lo privado y lo político. No solo se trata, como afirma Platón en el Fedón, usando un juego de palabras, que el soma sea sema, es decir, que el cuerpo sea una cárcel material donde el alma, puramente espiritual, se encuentra encerrada, una prisión de la que se distingue por completo como si fuera una vestidura externa y de la cual únicamente consigue despojarse tras la muerte. Desde un punto de vista político, la separación y oposición entre la materia y la inteligencia sirvió para justificar en las antiguas civilizaciones la esclavización o el asesinato de otros seres humanos, sin que la muerte o la tortura de los cuerpos provocara ningún daño al alma individual, dejándole intacta su vida y su libertad. De ahí que la desvinculación entre lo sensible y lo racional, así como el sometimiento de lo primero a lo segundo, sea un principio clave, por ejemplo, en el estoicismo, una filosofía que se expandió en los últimos tiempos del Imperio Romano y que encontró entre sus seguidores a un emperador, Marco Aurelio, pero también un esclavo, Epicteto. A diferencia de los antiguos, la modernidad secundó la idea de Spinoza de que no poseemos un cuerpo, sino que lo somos. Alma y cuerpo constituyen una y la misma cosa, pues son distintas perspectivas de una única sustancia. Esto no significa que una transformación en el estado corporal produzca necesariamente un cambio en el estado de la mente, ni tampoco al revés,
En efecto, entre los dos ámbitos no puede existir causalidad, ya que corresponden a atributos diferentes, el pensamiento y la extensión. Y sin embargo, una mudanza en el cuerpo implica siempre una modificación mental. Ambos mantienen una relación de concomitancia basada en el paralelismo entre los órdenes de las cosas y de las ideas, entre el ordo rerum y el ordo idearum, que en definitiva no forman dos regiones ontológicas diferentes, sino un mismo mundo. Dicho de otra manera, la idea verdadera debe concordar con el objeto ideado. Así, el alma es definida por Spinoza como la idea de cuerpo, es decir, la idea de una cosa existente que, en cuanto tal, se da de manera contingente. En consecuencia, está determinada por otra cosa, que es su causa próxima, y en último término por Dios, que es su causa más remota. Resumiendo, todas las relaciones humanas son encuentros entre cuerpos, y para que creen un lugar de libertad y no de conflicto, tienen que presentarse mutuamente como causas adecuadas, lo que implica, en el modo cuerpo, establecer lo común del cuerpo afectante y el del afectado, y en el modo mente, establecer por medio del entendimiento racional y reflexivo la conexión entre las ideas de los respectivos cuerpos. Cuando se produce la convergencia, la vida deja de ser una mera categoría biológica, no solo encuentro entre cuerpos, para convertirse en un imperativo moral. Pero esta no es la única consecuencia que resulta de la identidad entre cuerpo y alma. La coincidencia de ambos supone también que a través de la figura externa se hace visible todo nuestro ser, quedando expuesto, cosificado, como diría Sartre, ante la mirada de los demás, quienes le dan un significado desde fuera y lo hacen entrar en sus propios proyectos. Como resultado, no solo pueden modelarlo semánticamente, incluso físicamente, sino que pueden utilizarlo como un instrumento según sus necesidades, deseos o exigencias. En definitiva, las relaciones intersubjetivas se juegan corporalmente. Se materializan a través de los cuerpos, que son el lugar donde se sintetiza lo interior de la conciencia con lo exterior de la carne. Lo privado, entonces, con lo político. Por eso, la instancia que busca la justicia, regulando las relaciones humanas, esto es, el derecho, ha de juzgar solo lo externo, los acontecimientos sucedidos, sin profundizar en las intenciones. A finales del siglo XVIII, Fichte, el fundador del idealismo alemán, fue el primero que reconoció como principio del derecho natural y por tanto como base para cualquier construcción social la inviolabilidad del cuerpo humano, en cuanto que éste es la esfera material que el yo se adjudica como campo de ejercicio exclusivo de su libertad. Este yo corporal sería el sujeto jurídico o la persona, según la nomenclatura romana, es decir, el lado de la subjetividad vuelto hacia el mundo formando parte del no yo, prolongándose hacia los demás y a la vez ofreciéndose como objeto a la acción de los otros. Pasados más de 100 años, se apreciaron las consecuencias de este planteamiento. Ya en el siglo XX, la capacidad del organismo para sintetizar lo interior y lo externo le permitió al filósofo Michel Foucault crear la noción de biopoder y estudiar desde una perspectiva histórica la utilización del cuerpo como lugar de vigilancia y de penitencia, desde el castigo físico o la mortificación hasta el encierro o el encarcelamiento. En las sociedades actuales, saturadas de materialismo
y más preocupadas por la apariencia que por lo esencial, el cuerpo se ha convertido en un escenario de lucha, debido a que el ensañamiento con él se ha vuelto un negocio rentable, movido por el consumo desenfrenado que sostiene al sistema capitalista. Los procedimientos de esta batalla por la apropiación del organismo humano son muy diversos. La prostitución en todas sus variantes, la trata de personas, las cirugías estéticas, los trasplantes de órganos, los estupefacientes, el monopolio y difusión de medicamentos que no curan y a veces dejan secuelas e incluso engendran dependencias. La manipulación de los alimentos, la suplementación alimentaria, el uso compulsivo del gimnasio, las modas en la vestimenta, los tatuajes, los piercings y la implementación de tecnologías que crean ludópatas o adictos a determinada red social. En consecuencia, la humanidad se está convirtiendo poco a poco en un conjunto de cuerpos estresados que reflejan el modo de vida característico de lo que Byung-Chul Han llamó sociedad del cansancio. Un entramado de actividades frenéticas donde no hay lugar para el silencio, la meditación o simplemente para la vida interior. Esos cuerpos han perdido espiritualidad, carecen de proyectos propios que los entusiasmen. Son trozos de carne, falsamente esculpidos cuando no obesos. En el peor de los casos, están destrozados hasta su agotamiento final y siempre esclavizados por quienes detentan el poder. Por eso se rebelan con trastornos psíquicos y enfermedades autoinmunes, cuyo aumento entre la población ha sido exponencial en los últimos 30 años. En situaciones extremas se comprueba que existe lo que Achille Mbembe llamó necropolítica, una estrategia basada en la idea de que la última manifestación de la soberanía reside en el poder y en la capacidad de decidir quién puede vivir y quién puede morir, implementada, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19. En países como México, se cree que la profundización de este concepto de Mbembe, asociado al de Homo sacer, vigente también en el Imperio Romano y reeditado por Giorgio Agamben, puede servir para comprender el asesinato y la desaparición de personas, así como los feminicidios y en general la violencia de género. La intervención de las políticas de muerte en las redes de hiperconsumo, en las fluctuaciones del capital, el narcotráfico, el narcopoder y la maquinaria del Estado hacen que el sistema del mercado global hoy pueda definirse como capitalismo gore, igual que lo hizo la mexicana Sayek Valencia en su libro homónimo. Esta expresión señala con certeza hasta qué punto la sociedad actual está construida sobre la explotación, el abuso corporal y la muerte de la población, a pesar de tratarse de una categoría estética referida a un subgénero del cine de terror caracterizado por imágenes excesivamente crueles, con mucha sangre, vísceras y restos de cadáveres. La utilización del término gore para referirse a la realidad tiene sentido, porque vivimos en un mundo tan falso, cruel e irracional que nos parece de mentira, como si se tratara de una mera ficción. E inversamente, si se quiere denunciar en una obra cinematográfica la violencia abrumadora que sufrimos sobre el cuerpo, en una sociedad patriarcal que discrimina y descarta a los que no son jóvenes, aquí no, especialmente si se trata de mujeres, el estilo gore parece ser el adecuado para llamar la atención sobre el daño producido, porque actúa como un puñetazo en la cara del espectador. La sustancia, calificada como la película más sangrienta presentada jamás en la competición oficial de Cannes, transita precisamente por estos caminos
y apunta a convertirse en una obra icónica del cine feminista, registrando desde el principio un éxito comercial y de crítica con varios premios y nominaciones. Sin embargo, también ha recibido muchas objeciones. La primera de ellas es la descalificación y poca estima que el género gore tiene entre muchos espectadores, quienes rechazaron el filme antes de verlo con el prejuicio de que esta clase de cine ofrece obras de baja calidad, como si no fuera más que cine X. No hay duda de que el efecto estético del gore es siempre ambiguo, y ello se debe al hecho de que este estilo puede considerarse como una clase de lo siniestro. Lo siniestro, das Unheimliches en alemán, tal y como lo definen Jelling y Freud, se caracteriza por presentar algo que no debía ser mostrado y que apenas se puede soportar. Por eso produce una fuerte molestia, incluso verdadero horror. El primero que introdujo el terror en la teoría estética fue Kant en su crítica del juicio al analizar la categoría de lo sublime, asociándola no solo al miedo, sino también a la fascinación, porque lo sublime repele, pero atrae a la vez. Según él, dicho sentimiento se despierta en el ser humano cuando la imaginación no puede subsumir la intuición en un concepto, y como resultado, la facultad de la imaginación se dispara hacia lo infinito en una carrera sin fin. La huida hacia lo indeterminado es planteada desde el ámbito de la cantidad, en Kant, o de la medida, es decir, desde el número o de la fuerza, dando lugar a dos aspectos de lo sublime, el matemático y el sublime dinámico, que colocan a la imaginación siempre frente a lo que desborda sus límites y resulta imposible de acoger, por ejemplo, ante una serie infinita o ante una potencia descomunal que amenaza con destruirnos. Kant afirmó que el sentimiento de lo sublime solo puede despertarse frente a la naturaleza y que el único fenómeno humano que podía producir esta última emoción es la guerra, debido a su violencia y su carácter devastador, siempre y cuando el observador se encuentre resguardado de ella. Pero con los románticos, lo sublime se adjudicó también al arte, convirtiéndose en la categoría central de su estética. Efectivamente, Schelling pensó la belleza como una plasmación de lo infinito en lo finito o una configuración de la idea en lo sensible, y ya en el sistema del idealismo trascendental presentó a la propia obra artística como expresión del conflicto de estas dos actividades opuestas que podrían desdoblarse en una multitud de enfrentamientos como forma y materia, consciente e inconsciente, luz y oscuridad, libertad y destino. Cuando el artista logra resolver la lucha, armonizando en el producto artístico las fuerzas en combate, surge la belleza, cuando hay armonía en la obra. Pero cuando el artista exacerba la oposición y deja que sea el espectador quien busque la síntesis por cuenta propia, entonces aparece lo sublime. ¿Sí? Son lo mismo, pero uno se produce en la obra y el otro lo tiene que elaborar el que está mirando, y por eso siente tanta angustia y opresión ante lo sublime. Desde aquí, el paso a lo siniestro es relativamente sencillo. Solo consiste en evitar la admiración, quitándole el componente ideal y degradándola a simple asombro o curiosidad morbosa para finalmente dejarse ganar por el miedo. De este modo, como resultado de una concepción religiosa del arte, estamos hablando del infinito, religiosa del arte, que comenzó conectándose con lo absoluto y terminó decantándose por el reverso tenebroso de lo absoluto, surgió en el romanticismo la literatura de terror.
con los cuentos de Eta Hoffmann, las historias de fantasmas y la novela gótica de Anne Ward o el Frankenstein de Mary Shelley. Como dijo Kant, el tope para este tipo de estética se encuentra en el asco. Cuando el asco se vuelve la emoción dominante, porque la repugnancia impide la contemplación y resquebraja todo efecto de belleza. No hay duda de que el gore choca constantemente con esa barrera de repulsión difícil de remontar para quien la experimenta, si bien se trata de un sentimiento subjetivo. El otro límite de lo siniestro se roza cuando el temor es sustituido por el esperpento, característico de algunas de las novelas de Ramón del Valle-Inclán, quien realmente creó esta categoría en el ámbito de la literatura. Por ejemplo, en Luces de Bohemia, donde se presenta la realidad deformada, acentuando sus rasgos grotescos y descabellados para mostrar la degradación de los personajes. A mi criterio, la sustancia no entra dentro de esta categoría, ya que los personajes están construidos sobre un fondo de realidad y no se busca la exageración cómica a través de ellos, sino hacer despertar la ira ante la injusticia y la empatía ante quienes están presos en unos instintos frutos de la manipulación social. No obstante, las reseñas que se han hecho a la película recalcan que el final gore es largo, reiterativo y demoledor, ya que no hay necesidad de exhibir tanta sangre y vísceras para transmitir una idea. Obviamente, tal argumento no va dirigido contra el filme, sino contra el género al que pertenece, siendo una afirmación tan absurda como la de pretender que no salgan caballos en un western. En todo caso, hay que señalar que el exceso de violencia responde a la contundencia de una postura política que se afirma ante los espectadores de manera aplastante, porque la sustancia es un incisivo alegato feminista contra la biopolítica. Claro que cuando se ve la película en el cine y se escucha a los espectadores reírse en las escenas más cruentas, uno se pregunta, ¿a qué se debe? La verdad es que no parece que estuviesen festejando la ironía de la directora, sino expresando el miedo histérico que produce el comprender que si hubiesen podido habrían hecho lo mismo que la protagonista y por tanto también habrían recibido un castigo similar una vez que la situación se les hubiese escapado de las manos. Podría decirse que esta actitud jocosa frente al gore encubre una catarsis sustitutiva ante la truculencia que aquí se muestra en toda su crudeza, mientras que en la tragedia clásica, que también busca la catarsis, como ya vio Aristóteles, jamás se pone el horror ante los ojos del público. Está vetado eso por las leyes mismas de la tragedia. Es cierto que los espectadores ríen porque no sienten piedad por los personajes ni se identifican con ellos y solo pretenden desvincularse, de ahí la catarsis, de la situación como si no tuviera nada que ver con ellos. Con esa risa se liberan irresponsablemente de las posibles culpas para volver a producir las mismas pasiones sin ninguna clase de reproche. Otra crítica frecuente a la sustancia es la falta de credibilidad de ciertos aspectos de la trama. Por ejemplo, que la droga anti-envejecimiento se entregue sin mediar un cobro evidente y sobre todo que la figura del monstruo sea tan irreal. Ambas objeciones resultan ridículas para mí, porque se trata de una obra de ficción, no de un documental, donde los detalles solo tienen interés en la medida en que apuntan a un significado simbólico. Más concretamente, la sustancia debería considerarse una película de ciencia ficción.
De hecho, la primera imagen muestra la clonación de un huevo con la que se hace clara referencia a una manipulación biológica que todavía la ciencia no ha logrado y que la obra pone en cuestión, aludiendo a esos avances farmacológicos y médicos necesarios para alcanzar la juventud eterna, sin los cuales no sería posible la trama. Precisamente, la literatura de terror nació también como una denuncia y una advertencia ante el avance de la razón científica y sus aplicaciones técnicas que, despojadas de toda ética, pretenden remedar la obra divina. Exenta de emotividad e incapaz de comprender al individuo y su situación, esta lógica puramente teórica es apta para manipular el entorno intentando dominarlo, por lo que Horkheimer y Adorno la llamaron razón instrumental. Así lo ejemplifican las historias sobre autómatas de Hoffman, por ejemplo, El hombre de arena, que termina con la locura y el suicidio del estudiante protagonista al descubrir horrorizado que se enamoró de una muñeca que tomó por una mujer real. O el Frankenstein de Shelley, cuyo subtítulo es nada menos que el Prometeo moderno, que conecta con el mito del Titán, con Prometeo, que no solo creó al hombre con arcilla, sino que le entregó el fuego, esto es, la técnica que había robado a los dioses, o sea, que también esta novela trata de la creación de un ser artificial, aunque en este caso, en el Frankenstein, se hace hincapié en la soledad y el desamor que rodean al monstruo. Frente a la objeción de falta de credibilidad, contrasta la crítica reiterada de que los diálogos son flojos, cuando esta mediocridad es lo que corresponde a una actitud realista, porque las actrices representan a mujeres superficiales que hacen fitness, no porque el fitness sea superficial, pero todo lo que lo rodea sí. Lo mismo vale para los productores de Hollywood, entre quienes solo podría esperarse una conversación digna de un gremio que encumbra los principios de la apariencia, el éxito y el dinero. Personalmente, todos los comentarios masculinos que aparecen reflejados en la pantalla he tenido la desgracia de oírlos más de una vez en otros ambientes. Y no solo entre machistas ignorantes, sino entre gente culta e inteligente. Comentarios sobre los que hay que callar si una quiere conservar el trabajo o cierta estimación social, por ejemplo. En cuanto alcancé suficiente edad como para ser una competidora fuerte en el ámbito laboral, mis reivindicaciones se desestimaron como disgustos causados por el estrés de la menopausia, incluso 20 años antes de que ésta tuviera lugar. En última instancia, lo que supongo que irrita a muchos es que la estupidez verbal, la depauperación del discurso oral, realmente retrata en la actualidad a la mayoría de la sociedad que no reflexiona ni lee, sino que se limita a vivir en un mundo materialista inundado por la publicidad y por los criterios económicos que mueven al mercado. Es importante observar que esta película no pretende enseñar, sino denunciar, y que rechaza no solamente la situación de descarte que sufren las mujeres en Hollywood a medida que avanzan en edad. Es lamentable que la crítica se haya centrado exclusivamente en esta cuestión, sin comprender que el problema del biopoder es universal y que las exigencias de juventud a las mujeres ocurren en todas las profesiones. Incluso afectan a los varones, quienes también sufren las demandas de los reclamos publicitarios para prolongar su belleza y energía sexual. Esto aparece en la película, pues quien ofrece la sustancia a la protagonista es un paramédico anciano que ya la está probando en él mismo. La verdad es que resulta desolador que la mayor parte de las reseñas que se han hecho a la película en los medios hayan sido escritas por hombres
centrándose en la comparación entre las dos mujeres, obviamente, para elogiar a la joven y en más de un caso para detractar a la vieja, cayendo en la trampa machista que el filme pretendía erradicar. En definitiva, su fracaso en los premios Oscar, ya que paradójicamente solo recibió el galardón de peinado y maquillaje, es la muestra de la opinión que a Hollywood le merece la sustancia y de cómo su mensaje ha sido distorsionado en la era de la posverdad, donde más que el hecho, lo que importa es la percepción del mismo. Así que dejemos la esfera de los pareceres y los prejuicios en tanto al género para ir a la película en cuestión. De origen británico-francés, fue dirigida y guionada por Coralie Farshad, cuya ópera prima, Venganza, de 2017, pertenecía ya al género del cine de terror, en el cual incursionó mezclando el gore y el porno, combinándolo con el humor negro y una mordaz denuncia feminista. En esta nueva película, la directora sigue la misma línea creativa, aunque ahora se decanta por las técnicas de lo que suele llamarse body horror, para mostrar la objetivación del cuerpo femenino en la sociedad actual y los extremos a los que son llevados las mujeres en su lucha por cumplir los estándares de belleza impuestos. Con este objetivo, Farshad narra la historia de Elizabeth Sparkle, cuyo apellido significa en español chispa o destello, interpretada por Demi Moore. La protagonista posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y conduce un programa televisivo de fitness. A pesar de su celebridad y de su buena forma, resulta despedida sin contemplaciones debido a su edad avanzada, el mismo día que cumple 50 años por el productor Harvey, al que da vida Dennis Quaid. En estado de shock emocional, la mujer sale del estudio de grabación en automóvil y sufre un accidente por distracción al ver cómo quitan un cartel anunciando con su imagen el programa. Ya en el hospital, un joven enfermero que parece empatizar con su situación le ofrece clandestinamente un producto con el nombre The Substance, que le promete una versión superior de sí misma con el siguiente señuelo: tú, solo que mejor en todos los sentidos. Una nueva tú, más bella, más joven, más perfecta, y que en realidad no es otro yo distinto del original, sino solo un aspecto que pertenece a una única conciencia. Compartir el tiempo con el doble, alternando el cuerpo cada semana y mantener el equilibrio sustentando con un líquido inyectable la estabilidad del organismo inactivo en ese momento, son las reglas de este macabro proceso. Con el máximo sigilo, Elizabeth recoge su pedido y se inocula el suero activador de un solo uso, tras lo cual una mujer más joven, hermosa y turgente emerge de una hendidura de su espalda, dejándola inconsciente. El par surgido de esta demoníaca simbiosis biológica, representado por Margaret Qualley, se llama a sí misma Sue, y muy pronto Harvey la contrata como reemplazo de la conductora despedida. Su actuación y sobre todo su aspecto físico, más acorde con el gusto del público, la catapulta de inmediato a la fama y finalmente es seleccionada para presentar el show de Nochevieja emitido por esa cadena televisiva. Pero no todo resulta bien, pues esto ocurre a la vez que las dos versiones del mismo yo entran en conflicto al dejarse atrapar por el furor de sus propias pasiones egocéntricas y desatender el interés de la otra parte. Elizabeth se siente frustrada y resentida, mientras que Sue vive confiada el éxito y el placer que le granjea su atractiva silueta joven. Una se deja carcomer por la envidia, mientras que la otra se horroriza ante los atracones de comida de la primera y su falta de autoestima. La tragedia se desata en el momento en que se rompe la ecuanimidad en el binomio, cuando Sue sobrepasa el tiempo estipulado y extrae del cuerpo inerme de su otra parte el líquido que evita el deterioro durante el estado inconsciente para conseguir energía y mantener relaciones sexuales después de una noche de exceso.
Entonces comienza el envejecimiento acelerado de la versión original, que en cada despertar adquiere un aspecto más horrible, avanzando a la vez hacia su completa descomposición psicológica, hasta que la joven se niega a operar la transmutación, para lo cual empieza a nutrirse del líquido estabilizador extraído a Elizabeth, que ahora es almacenado en frascos de vidrio. 3 meses después, el día antes de fin de año, descubre que ya no puede reponer el líquido vigorizante porque ha drenado completamente al otro organismo y su única solución es volver la matriz a la vida. Tras el trueque, Elizabeth observa con espanto su conversión en una deforme anciana gibosa. En su desesperación consigue un suero específicamente diseñado para terminar el proceso de desdoblamiento. Sin embargo, ávida de recibir la admiración de los demás, se detiene sin agotar la dosis necesaria y resucita a Sue, alterando otra vez el equilibrio simbiótico y dejando a ambas formas completamente conscientes. Al ver la jeringa de terminación casi vacía, la joven se enfurece y golpea brutalmente a la vieja hasta matarla, justo antes de acudir al programa. Sin el original, el cuerpo de la doble se estropea a una velocidad inusitada. Se le caen los dientes, las uñas, las orejas. Presa del pánico, se apresura a volver a su apartamento, donde intenta crear una nueva versión de sí misma con el suelo activador sobrante, algo expresamente prohibido por el proveedor. Esto la convierte en un híbrido grotesco formado por diferentes partes de los dos seres anteriores, el monstruo Eliza Sue, que no obstante se viste y acude a la transmisión en vivo con una máscara recortada de un cuadro de Elizabeth en el momento de su esplendor. Su aparición en el escenario va de este show de Nochevieja, o no sé cómo lo dicen aquí, fin de año, va acompañada de los poderosos acordes de la fanfarria Aurora, que inauguran el poema sinfónico Así habló Zaratustra, compuesto por Richard Strauss, y presiden también los primeros, así como los últimos fotogramas del filme Odisea 2001 de Stanley Kubrick, en una clara alusión al nacimiento de un nuevo ser humano, un superhombre, aunque monstruoso y esperpéntico. Cuando el engendro comienza a hablar al público se le cae la máscara, lo que hace estallar el caos entre los espectadores asustados. Un hombre decapita una de sus cabezas, provocando un baño de sangre que empapa a los presentes, mientras los restos aún vivos del destrozo escapan del estudio para finalmente derrumbarse, desintegrándose en una pila de órganos. El rostro original de Elizabeth se desprende de ese conjunto, se arrastra hasta su ya olvidada estrella del Paseo de la Fama, observa sonriendo el brillo de los astros en el cielo nocturno y murmura: fui perfecta, antes de diluirse en un charco de sangre que al día siguiente un empleado municipal limpia con una fregadora de suelos, en una alegoría que remite al universo del espectáculo, que devora con avidez a todas las estrellas de su firmamento, las convierte en basura y luego las descarta una vez que cumplen su ciclo. Desde una perspectiva literal, el filme puede interpretarse como una sátira, con un humor ácido y lleno de guiños dirigidos a los cinéfilos, donde se realiza una crítica brutal contra la presión estética a la que están sometidas las actrices de Hollywood, obligadas a maltratar su cuerpo para mantenerse siempre jóvenes, delgadas y sexys a fin de alcanzar el triunfo en el mundo del entretenimiento, y que, pasados los años, las desecha inexorablemente, porque depende de los criterios de hombres maduros, cuando no de viejos verdes. No es difícil asociar el personaje del productor Harvey, tanto por el nombre
como también por su parecido físico con Harvey Weinstein, quien actualmente cumple condena después de haber sido acusado de abusos sexuales e incluso violación por decenas de actrices norteamericanas cuyas denuncias dieron origen al movimiento Me Too de alcance mundial. Y desde luego, en semejante contexto es de elogiar la confianza en sí misma de la actriz Demi Moore al desafiar los criterios de belleza vigentes en la industria cinematográfica, presentándose desnuda, con sus relativas imperfecciones, a sus esplendorosos 62 años. La elección de la actriz por parte de la directora Farshad es un verdadero acierto, porque da realismo a su película, ya que a lo largo de su carrera Moore enfrentó el desafío de papeles que cuestionan las normas establecidas, siendo sometida a un duro escrutinio público. Se hizo varias intervenciones estéticas que en algún momento estropearon su rostro, debiendo proceder a la rectificación de los procedimientos realizados, y sufrió el bochorno tras su actuación en Striptease, porque tanto la crítica como el público se enfocaron en su cuerpo sin tener en cuenta sus dotes artísticas. Pero cualquiera sea el caso, la denuncia no se limita al mundo cinematográfico, porque la película plantea el deseo humano de la eterna juventud que ya persiguieron inútilmente los alquimistas, convertido aquí en obsesión y enmarcado dentro de la censura a la mirada masculina en general, que juzga a las mujeres como un mero objeto sexual y prefiere a las jóvenes en cualquier ámbito, incluso en aquellas profesiones donde la madurez de la experiencia acumulada es decisiva para evitar la superficialidad y el infantilismo, como ocurre en la literatura o en la filosofía. Doy fe. Además, si no, mira quién gana los premios. Además, la crítica no solo se dirige a la visión patriarcal que impone cómo debe ser la figura femenina, sino al poder que ejerce sobre las propias mujeres, a quienes se las convence de que solo siguiendo este ideal normativo serán valoradas por la sociedad. En consecuencia, cuando se apartan de tales modelos, establecen una relación conflictiva con su físico, incluso odiándolo hasta caer en depresión, tienen trastornos alimentarios o buscan soluciones cosméticas, cuando no quirúrgicas. En el fondo, el gran problema consiste en ser una misma en medio de cuerpos artificiales y sonrisas falsas que disocian el yo, fomentan el narcisismo, minan la autoestima y terminan cebándose en ese lado oscuro que todos llevamos dentro. No obstante, la protagonista no se debate contra meras personas individuales. Es importante ver eso. Más bien lucha contra un sistema que la modeló a su conveniencia y ahora la rechaza. De ahí que sienta una mezcla de desesperación, rabia y resignación que da al personaje un tinte trágico. Como dijo Coralie Farshad, el cine de género es político. Por tanto, la sustancia es un llamado a rebelarse definitivamente contra los estereotipos corporales implantados por los varones, pero también contra el materialismo de la sociedad de consumo que los hace sostenibles. De ahí que la película, además de desvelar de forma constante y minuciosa el cuerpo de las protagonistas, avasalle con imágenes espeluznantes, arrojando sobre el público sangre o vísceras y sacando en primer plano un pecho expulsado por la boca del monstruo, que igual que los espectadores occidentales, yo diría sobre todo los españoles, parece atragantado de ver tantas imágenes de tetas o mostrando la sutura de la impresionante herida de la espalda por donde ha salido el doble, vómitos de bilis o jeringas que penetran en la piel. Busca provocar el pánico físico en el espectador y, aprovechando su conmoción, implicarlo en el reclamo. De ese modo, la materia se hace presente en toda su fuerza, invadiendo una y otra vez el territorio de las butacas, para lo cual se utilizan siempre planos muy cortos, por ejemplo, cuando el coche del accidente se abalanza sobre los espectadores, que no es... Cuando se aprecia al detalle cómo el productor Harvey
mastica langostinos, qué asco. O cuando alguien prepara un martini y la aceituna desciende en la copa con una tridimensionalidad de realismo apabullante. Sobre todo, hay muchos fotogramas que destacan el aspecto repugnante y perturbador que subyace a los placeres de la carne, como el fumar y el comer, en los cuales se ejecuta en realidad una pulsión tanática de autodestrucción en el primer caso o de violencia aniquiladora en el segundo. Así, cuando Elizabeth cocina, es evidente que prepara furiosa sus alimentos y esa rabia impregna la materia prima convirtiéndola en cadáveres de animales a los que arranca sus vísceras o fríe sin más. Asqueroso es el momento, el espectáculo de los restos de comida abarrotando la casa como si fueran basura, desechos malolientes que le toca recoger a Sue. Sin embargo, ni siquiera esto agota el contenido de la película, que muchos han calificado, con justa razón, de body horror. Efectivamente, desde un principio, al hacer preceder la historia de Elizabeth con las escenas de la duplicación por mitosis de un huevo como efecto de una inyección, se nos indica que estamos ante un experimento biológico que convierte a los seres humanos en cobayas de laboratorio. Una práctica cada vez más frecuente por la cual miles de personas son sometidas voluntariamente o secretamente a tratamientos físicos con resultados inciertos y fines desconocidos. Igual que ocurrió en los campos de concentración nazi o en las vacunaciones durante la pandemia. No deja de ser curioso que la primera novela del género de ciencia ficción, que a juicio del autor y editor Brian Aldiss es Frankenstein, fuese escrita por una mujer, Mary Shelley, y que en ella intentase advertir sobre las probables consecuencias negativas de la creación de un hombre nuevo, hecho de prótesis y retazos de cadáveres, siguiendo los últimos adelantos de la filosofía de la naturaleza de entonces. Efectivamente, el despertar del monstruo se efectúa a través del galvanismo, un fenómeno utilizado por Schelling en su filosofía de la naturaleza para describir el paso de la vida inorgánica al organismo, síntesis entre el magnetismo y la electricidad. Igual que en este libro, que se pensó simplemente como una novela de terror, la sustancia alerta sobre los peligros que entraña el uso de la razón científica en manos de la sociedad capitalista, sin ningún principio ético que la controle, ni reflexión alguna sobre las consecuencias físicas y psicológicas de los descubrimientos. En especial, anticipa el horrendo mundo que podría llegar a crear la moderna biología genética después del desciframiento del ADN. Una auténtica revolución científica minimizada ante la de la informática, sin la cual la primera evidentemente no hubiese podido suceder. Los efectos adversos que puede producir el retraso artificial de la muerte y el envejecimiento, así como la manipulación de la vida y las especies existentes en el planeta, son el último referente al que apunta el mensaje crítico de la película, un aviso imprescindible en estos momentos en que la naturaleza se convulsiona debido a la acción humana devastadora y el cambio climático. La necesidad de mostrar que el filme trasciende la historia hollywoodense, dramática pero hasta cierto punto trivial, se aprecia en las referencias a otras muchas películas con las cuales la directora parece decirnos que la suya forma una unidad, una red de sentido donde priman la consternación, el temor y el rechazo visceral ante la deriva alcanzada por la ciencia y la sociedad. Esta intertextualidad no es solo el reflejo de un gesto típicamente posmoderno, que descree de la creación individual y la diluye en un coro de voces diversas. Representa más bien la voluntad de Farshad de incorporarse a una historia de protestas y rebelión colectiva que viene gestándose desde hace muchos años atrás, pero que aún no ha conseguido realizar sus objetivos, porque sus reivindicaciones realmente no han sido escuchadas
por los poderosos, como tampoco por la mayoría de la población, pues prefieren disfrutar de las ventajas o de la comodidad de la técnica y del capitalismo antes que pensar en los peligros que encierran para la libertad y la salud de las personas. Los críticos han señalado afinidades. Ahora vamos a ver, esto es sorprendente. Han señalado afinidades, por ejemplo, con el canadiense David Cronenberg, maestro de lo que se ha dado a llamar horror corporal, quien se dedicó a explorar los miedos humanos ante la transformación física y la infección, inaugurando el concepto de la nueva carne, donde se eliminan las fronteras entre lo mecánico y lo orgánico, abriendo la puerta de la reflexión a la categoría de los cyborgs, esos organismos formados por materia viva y dispositivos electrónicos. Hay semejanza en pequeños detalles. Pongamos por caso el primer plano de los labios de Sue en múltiples pantallas de televisión que remite al anuncio publicitario del canal con contenidos sexuales violentos en Videodrome. También hay similitudes en ideas rectoras, como la de que la mejora física puede ir acompañada de degradación moral, que se desarrolla en la mosca, un insecto que, por cierto, aparece en reiteradas ocasiones durante el filme. Cronenberg recoge el principio de que la búsqueda de la belleza y la juventud es directamente proporcional al empeoramiento espiritual de la novela filosófica El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Y esto retorna en la sustancia en cuanto que la obra enfoca cómo las exigencias colectivas externas se introyectan en la persona transformadas en una obsesión que termina por despojarla de su humanidad y literalmente convertirla en un monstruo. Igualmente, la ambientación conecta con la estética visual de ciertas películas de culto del cine de terror y ciencia ficción. Los largos pasillos rojos y alfombrados del set de televisión, antesala de todos los males, recuerdan al solitario hotel de montaña del Resplandor de Stanley Kubrick, donde el protagonista cae en la locura, mientras que las escenas de la ducha y la mujer caída en el suelo del baño, sobre cuyo ojo encuadra la cámara a la vez que la pupila sufre una división similar a la mitosis del comienzo, traen ecos de Psicosis de Hitchcock. El baño blanco en el que se producen las transformaciones, cuyo fin es detener las secuelas del tiempo, se asemeja a la habitación atemporal del final de 2001, Una odisea del espacio, sin contar con la secuencia de luces asociada al paso de un nuevo estado tras inocular la sustancia, muy similar a la entrada a otra dimensión durante el viaje a Júpiter en dicha película, con la que hemos señalado ya cierto parecido también en la banda sonora. Agreguemos a estas otra resonancia simbólica. Ya estoy por terminar, Agreguemos a estas otra resonancia simbólica llena de ironía. Cuando el monstruo se acicala con unos pendientes para asistir a su último show, se escucha la música de la escena de Vértigo de Alfred Hitchcock, en que Judy, la mujer real invisibilizada, se convierte en Madeleine, una femme fatale construida adecuadamente al gusto masculino. En lo que se refiere al repulsivo retrato de la industria del espectáculo, no se puede ignorar al recientemente fallecido David Lynch, con El hombre elefante, Inland Empire y Mulholland Drive, donde aparece una siniestra serie de figuras vampirizadas por un entorno empresarial ávido de ganancias. Respecto de la interpretación de Demi Moore, algún crítico ha señalado que trae ecos del espeluznante recital actoral de Laura Dern en Inland Empire. Y en cuanto a la sucesión de imágenes cruentas o a las obsesiones que culminan en lo contrario de lo que se estaba buscando, la sugerencia podría encontrarse en Requiem por un sueño de Darren Aronofsky, o en algunos filmes de Julia Ducournau, la realizadora francesa miembro del Club 50-50, que promueve la diversidad sexual de raza y de clase en el cine y en el audiovisual.
voy a ir saltando un poquito, no hay duda de que la película de Farjad remite a muchos elementos de otras anteriores a las que en cierto sentido rinde homenaje. Difícil es no encontrar parecidos entre el final de Black Swan de Aronofsky, cuando la niña bailarina muere escuchando el reconocimiento del público, y el momento en que llueven estrellas y aplausos sobre la cara de Elizabeth justo antes de desaparecer. Lo mismo puede decirse del baño de sangre respecto de la fiesta de graduación en Carrie de Brian De Palma. La serie fílmica Alien también aparece, sobre todo las películas de Ridley Scott son motivo de inspiración para las escenas en que el nuevo ser sale de la espina dorsal de la matriz y cuando Sue recupera la pata de pollo a través del ombligo, prueba de que entre las diferentes versiones de Elizabeth existe simbiosis. Sorprendente también resulta el uso de los colores llamativos y contrastantes que sin duda a mí me recuerdan el cine de Almodóvar. Muchas actrices han insistido en que se trata del director de cine que mejor ha comprendido la sensibilidad femenina. En el caso del cineasta español, el colorido apunta a la creación de una decoración posmoderna estilizada surrealista. Está ligado también a los escenarios de acuerdo con el tipo de pasiones que albergan los personajes. En el caso de Farjad, el alcance simbólico remite a los personajes y los valores que sostienen. Así, el amarillo huevo representa la misteriosa sustancia anti-envejecimiento, el azul a los viejos, el naranja rojizo a la energía de la juventud. Pero además la paleta de colores saturados y vibrantes implica una crítica social subrepticia, porque contribuye a asimilar el espacio donde se desarrolla la trama con el de una caricatura o un dibujo animado, creando una atmósfera de pesadilla muy propia de lo siniestro, que refuerza la sensación de que los personajes están atrapados en un entorno ficticio que es a la vez familiar y alienante. Bueno, para completar ya sobre el final, el panorama de deudas y reconocimientos, no está de más de decir que hay dos mujeres del ámbito cinematográfico a los que la sustancia rinde un homenaje. La primera es Jane Fonda, actriz, escritora feminista y activista política que realizó una famosa serie de vídeos acrobáticos, como sabéis, siendo ya mayor y una verdadera leyenda de Hollywood que continúa en activo a pesar de tener más de 80 años. Es lo que hubiese querido ser Elizabeth si no se hubiese hundido en la locura. La segunda es Jessica Lange, por su defensa pública de las actrices frente a la discriminación de edad que las relega a roles secundarios o a la invisibilidad al llegar a la madurez. Harvey, el productor, hace una alusión velada a ella cuando pone como paradigma de vetustez femenina la película King Kong de 1933, ya que Lange fue la protagonista de la edición del 76. Finalmente, concluyamos. Excesiva y agotadora para el espectador por la verdad de sus reivindicaciones, por su riqueza conceptual, sus imágenes violentas o inmundas, su simbolismo y sus referencias culturales, esta brillante película de Farjad quizás nos deje sin aliento. Por contraste, su mensaje es muy simple y convincente. El secreto está en el equilibrio, en esa mesura de la que ya hablaban los griegos, que consiste en afrontar la vida con moderación, sin caer en exageraciones, respetando a los demás y evitando el perfeccionismo riguroso que no admite nuestros propios fallos o carencias. Ya dijo Aristóteles, por citar, un filósofo para terminar, que la virtud es un hábito de la razón que consiste en elegir el justo medio entre dos extremos, uno por exceso y otro por defecto. Y si esta es la lección que quiere enseñarnos la película, habrá que reconocer que, como en un problema matemático, el mensaje se ofrece por reducción al absurdo. Ironías de Farjad y su sustancia. Muchas gracias.
más, etc. Les voy a dar la palabra, si tienen preguntas. ¿O quieren que yo empiece? Así que quieren que yo empiece. ¿No? ¿Preguntas? Okay. Ya, ok. Mariana. Yo tengo la pregunta de, o sea, porque esta película de La Sustancia está como narrada desde lo ficticio, ¿no? O sea, está adentrándose en lo gore cuando es ficticio. Entonces, por ejemplo, cuando es documental, o sea, cuando estamos hablando de situaciones en las que, por ejemplo, se tiene que tratar lo horrendo o lo espeluznante dentro de lo real, ¿cuál sería como la postura? O sea... Bueno, sí, ciérralo si quieres. ¿Cuál sería la postura? Bueno, yo creo que el arte, el documental es sin duda una forma de arte, pero es una forma de arte que está mucho más cercana a la realidad y por tanto está mucho más fijada por la realidad y produce un efecto emocional de empatía con los protagonistas, este tipo de cine en general. Entonces, la propuesta de Farshad me parece a mí una propuesta mucho más arriesgada y muy propia de un artista tal y como yo entiendo el arte, no como una imitación de la realidad, sino como una creación completamente distinta, muchas veces, de lo que es la realidad, para de esa manera significar hacia algo. Son procedimientos distintos. A mí me gusta más este procedimiento, porque yo provengo de una línea teórica que considera el arte realmente la creación de una realidad nueva. La obra de arte es una nueva realidad. Precisamente por eso es tan liberador el arte, porque al crear algo que no estaba en la realidad, te pone delante de ti la posibilidad de modificar la realidad. Pero tampoco me atrevo a decir que lo documental no sea arte. Pero incluso si vemos, por ejemplo, en la filosofía del arte de Schelling, él critica muchísimo todo lo que es, y en general el romanticismo, todo lo que es mimético. El arte no es mímesis, el arte es, para algunos, expresión de sentimientos y en definitiva es creación de símbolos, de ideas, encarnadas en lo sensible. ¿Alguien más? ¿Leo? Sí, muchísimas gracias por esta gran panorámica desde las ideas filosóficas hasta la película. Tal vez pensando en la sustancia de la sustancia, y si nos alojamos en un horizonte inmanentista de la sustancia espinosista, tiene muchos modos, ¿no? Es una denuncia social, ¿no? También con la persona con la que fui a verla, que por cierto, bueno, es mi pareja, yo le dije, bueno, qué fuerte está la película, ¿no? Muy fuerte. Me impresionó mucho. Me queda viendo y me dice, eso es lo que yo vivo diario, ¿no? O sea, bienvenida a mi mundo, bueno, es una denuncia social, terror social, ¿no? También se ha llamado esta película, ¿no? Tal vez también podemos llamarlo terror folk, ¿no? Porque pues está dentro de una sociedad cerrada, ¿no? Que es el mundo de Hollywood, tiene ciertos ritos, body horror. Pero han sido exportados a la sociedad esos ritos. Sí. Todos vivimos en esos ritos porque es el modelo que se nos ofrece. Sí, exactamente. Fíjate que se ha dicho que esta película es como la contrapartida de Barbie, es la versión demoníaca de Barbie. También, no sé, pues cine de misterio, ¿no? Hay que resolver la desaparición, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Un poco pensabas que esta pues no sé, forma cinematográfica de presentar, o sea, de que la película se presenta, como que también habla de
determinación por medio de la determinación, ¿no? No es una película sobre solo un género, ¿no? O sea, sí es gore, pero es algo más, ¿no? No sé si eso podría pues hacernos pensar que esa sustancia también siempre tiene algo algo que se queda fuera, ¿no? Algo que no se puede formar. La película abriría eso, ¿no? Una determinación por medio de la indeterminación, a partir de que el intelecto humano, pues, pues esa sustancia que queda fuera, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues, un poco de la lectura que hace Trías de lo siniestro, lo bello y lo siniestro, sí, que eso, unheimlich, es la casa también, ¿no? Entonces, lo siniestro es lo otro en sí mismo, ¿no? Claro, lo que aparece dentro de mi realidad cotidiana y no encaja. Y no sabemos, por eso me produce malestar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que esta realidad que la veo todos los días, hoy la veo diferente. Porque apareció de hecho, Heim, la raíz, es hogar. Sí, hogar, digamos. Muy interesante. Claro, patria. Claro. Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias por gracias a ti por las observaciones. Son muy interesantes, sobre todo me ha interesado mucho esto que dices de cómo a través de la determinación se llega a la indeterminación. No sé ni volver a reproducir lo que dijiste, pero me impresionó notablemente porque creo que tienes razón. El problema de esta película es que respecto de estas categorías que tú estás trayendo ahora a colación, es que se plantea el problema del tiempo y de las secuelas que el tiempo tiene en nosotros. Es la búsqueda de una eternidad física en el tiempo. Y eso es precisamente el contraste entre lo finito y lo infinito, la eternidad y el tiempo, lo determinado y lo indeterminado, lo que hace que esta película se juegue con lo sublime y directamente se meta en lo siniestro. Ahora sí me voy a adjudicar la palabra. Yo quiero hacer como un poco redondeando como las cosas que estaban comentando ahora. O sea, creo que evidentemente hay como... a mí me parece también que esto es siniestro en la película, tiene que ver también con este extrañamiento de uno mismo, con esta enajenación que se genera a partir justamente, o sea, que te vuelva, o sea, que tú cuando estabas comentando que extraño, o sea, esto que te dijo chica, o sea, es un poco eso, ¿no? O sea, como que esta exigencia como de extrañamiento, y digo, hay una cosa como súper explícita, digo, la cuestión del gore es muy interesante, porque es como hacer explícito algo, ¿no? O sea, ponerlo ahí, ¿no? O sea, creo que también, o sea, como que el gesto es muy directo, ¿no? Por parafrasear un poco lo de Goya, ¿no? O sea, como sería aquí el sueño, ¿no? Los sueños del modo de vida capitalista producen monstruos, ¿no? O sea, que lo hace de una manera muy explícita, pero a mí me parece que hay una capa, todavía como, no sé qué piensas de esto, Virginia, pero me parece que también, o sea, un poco lo comentábamos cuando se ve la película en alguna clase, que, o sea, como que yo le veía una dimensión también ontológica muy fuerte en términos de la relación con la naturaleza. O sea, esta idea de que, ¿no? O sea, como ¿no? En lugar de ser simbiontes, nos volvemos, o sea, que está muy en Serra también, nos volvemos parásitos y extraemos todo independientemente, o sea, ¿no? O bueno, a sabiendas o haciéndonos como los que no, que eso significa nuestra propia muerte. O sea, esta relación kantiana, bueno, la joven con Demi Moore, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Como sabe que, o sea, sí sabe que si la sigue, ¿no? Drenando, eso implica también su propia destrucción, y sin embargo, o sea, como que también refleja, o sea, sí, toda esta cosa como que acabas de exponer, pero creo que además también refleja un modo de ser, ¿no? Que también o sea, más allá de la cuestión nada más femenina, creo que un modo de ser que es un efecto también de todo el modelo civilizatorio. ¿No? Y eso me parece espeluznante. Un poco te recomendaría variar el texto de Fischer, que además dialoga mucho con lo que expuso hoy Virginia, que se llama El horror y lo espeluznante, que justo también estaría pensando como eso. Pero quizás, o sea, como un poco preguntarte también si tú verías también esta capa, digamos, de
pues como ontológica también, o sea, que tiene que ver también con la relación con la naturaleza, con el mundo, o sea, no nada más con nuestros cuerpos, sino que es una cosa que es expansiva como hacia todo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Partiendo de lo que le contestaba a él, el tema de la muerte, ese es un tema que está ahí presente necesariamente porque el envejecimiento es aquello que conduce hacia el final, que conduce hacia la muerte, y evidentemente la muerte es una condición esencial de lo que es la naturaleza. En la naturaleza está el tiempo y la eternidad no está en la naturaleza. O está en una dimensión de la naturaleza que nosotros no podemos percibir. La cuestión es que el personaje no se quiere reconocer a sí mismo en ningún momento. Ese es el peor grado de alienación, no querer aceptar lo que es decir, no querer aceptar que forma parte de la naturaleza y que inevitablemente tendrá que envejecer y morir. No puede ser una estrella. El símbolo de la estrella, que ella se llame Sparkle, también es muy gracioso, porque no puede ser una estrella del firmamento con las estrellas fijas de Aristóteles eternas. Ella tendrá que pasar necesariamente. Y esa pasión por querer perdurar, que es antinatural, en el fondo es una pasión que conduce a la muerte, porque genera todo un desequilibrio y porque todas las pasiones son tanáticas. Todas las pasiones son tanáticas. Eso lo dice Oscar Wilde, ¿no? Una pasión, si realmente es fuerte, conduce a la destrucción del otro y de uno mismo. ¿Algo más? Bueno, pues yo agradecer la charla, y me quedé pensando, haciendo una autocrítica a las teorías críticas feministas, teorías críticas de género, que el discurso a veces muy sofisticado, ¿no?, para nombrar y visibilizar las desigualdades, las violencias, los estereotipos de belleza y todo lo que